Vamos a empezar. El tema a tratar, como lo había mencionado, significa sesiones diarias. Para eso tenemos que entender de que las sesiones diarias siempre van a realizar máximos y mínimos por día. Pero cada vez que yo vea una vela que se está formando en una gráfica semanal, yo tengo que entender por qué esa vela fue hacia abajo y por qué esa vela fue hacia arriba, ¿no? La estructura de una vela semanal indica, por ejemplo, yo tengo esta vela, vamos a ponerla de color rojo, porque supuestamente es una vela bajista. ¿Okay? Entonces, esa vela bajista va a significar para mí de que en una semana el precio ha tenido una tendencia hacia abajo. Puede ser de esta manera, ¿no? O tranquilamente puede ser de esta manera. Entonces, para que el precio llegue desde este nivel a este nivel y a este nivel, significa que ha tenido que tomar ciertos puntos en consideración para que se forme una estructura hacia abajo, ¿ok? O una tendencia hacia abajo. Entonces, ¿cómo se movería el precio en sí? Si yo realizo un cuadro, que lo voy a tener acá, le voy a quitar el fondo y voy a dividirlo por días, ¿no? Digamos que esta sesión es mi día domingo y lunes. Recuerden que para nosotros, como estamos en Latinoamérica, un día entero siempre va a ser la combinación de 2 días, ¿no? Para un mercado financiero. Esto sería el día domingo y el día lunes. Ojo. ¿Ok? El otro sería mi día lunes y mi día martes. Acá. El siguiente día va a ser mi día martes y miércoles. Creo que le falta un día más. Ok, mi día martes y miércoles. Ok. El siguiente día va a ser mi día miércoles y jueves. Y el último día va a ser mi día jueves y viernes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que un intraday está tratando de hallar día tras día? Un intraday siempre va a tratar de buscar un nivel máximo y un nivel mínimo, ¿no? Para realizar una compra o una venta. Existen posibilidades de que un intraday pueda dejar operaciones 2 días o 3 días. Podría hacerlo, pero únicamente si el intraday, ¿ok? La persona que está haciendo intraday tiene la seguridad y la psicología para mantener abiertas posiciones por 2 o 3 días, ¿no? De lo contrario, si tú no tienes la psicología para hacerlo, como una persona intraday, deberías cerrar hasta que el precio llegue al nivel que tú estás esperando o simplemente antes de finalizar el día. ¿Okay? Entonces, como yo sé que el día lunes, domingo y lunes va a realizar un alto y un bajo, tendría que tomar un trade que me beneficie de este punto a este punto o de este punto a este punto, depende del movimiento. Entonces, todos los días vamos a generar altos y bajos. Altos y bajos, siempre. Verifíquenlo eso ustedes. Siempre vamos a crear máximos y mínimos.
máximos y mínimos. ¿Okay? De esta manera. ¿Eso qué significa? De que podríamos tener un mercado de esta forma, que me haya hecho esto, haya subido, me haya hecho esto, y el día haya terminado en este nivel, ha ido, subido, esto y esto, ¿no? Y esto de acá. ¿Ok? Entonces, al finalizar la semana, voy a saber que el precio ha empezado desde este nivel y ha terminado hasta este nivel. La formación de esta vela semanal, en lo general, sería una vela pequeña de esta manera, con un cuerpo pequeño hacia arriba, digamos, de color verde. Verde, con mechas de esta manera. Okay, digamos así, una mecha pequeña, incluso sin mecha se vería acá. Pero bueno, este va a ser un movimiento un poco, con una vela un poco, una mecha un poco más larga, ¿no? ¿Okay? Entonces, esa sería la formación de esa vela semanal. Entonces, ¿qué es lo que trato de identificar yo? Los niveles en donde va a haber una reacción para mi siguiente día, mi siguiente día, mi siguiente día. ¿Cuáles son los mejores movimientos que siempre se dan entre máximos y mínimos cuando el precio empieza a romper estos máximos y de ahí no empieza a generar niveles más abajo que ellos? ¿No? ¿A qué me refiero? A que me empieza a hacer una línea de tendencia, ya sea alcista o ya sea bajista, ¿no? Entonces, siempre ustedes van a ver de repente de que se va a ver una gráfica de esta manera, ¿no? Y entonces ustedes dirán, ¿no? Este es mi alto, este es mi bajo, este es mi alto, este es mi bajo. Pero ¿por qué el precio, en algunos casos, si yo estoy viendo que este nivel es un buen nivel para que el precio rechace y compre, nunca llega? ¿Por qué el precio no llega acá? ¿Y por qué se cierra? No llega directo y se toma la compra antes de que llegue a ese nivel. Porque este es un trading clásico. ¿Por qué? Porque significa que anteriormente hubo otro nivel formado que le dio más peso al movimiento. Y usualmente, ¿cuál es ese nivel formado? El nivel que se forma como máximo o mínimo dentro de una sesión diaria o una sesión de un día, ¿no? Vamos a ver esta gráfica con esta vela bajista. ¿Okay? Esta vela bajista la voy a dividir en días, ¿no? Si ustedes observan esta vela acá, ¿no? A partir del 19, si no me equivoco, déjenme ver. ...24, 20, está. 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? Este es mi día, domingo, lunes, lunes y martes, miércoles, jueves y viernes, ¿no? Ustedes se dan cuenta que todo el movimiento que hizo el precio fue hacia abajo, ¿ok? Cuando yo empiezo a desglosar eso, me doy cuenta que me está haciendo una pequeña estructura, ¿ok? Y se movió en una gráfica C1H, voy a ver todo este movimiento desde que empezó el día lunes, ¿no? Pero ¿cómo yo me puedo dar cuenta cuáles son sus máximos y mínimos sin necesidad de estar poniendo tantas líneas o tantas cosas? Yo siempre voy a verificar utilizando la opción por descanso de sesiones, ¿no? Se va a dividir mi gráfica de esta manera y yo sé que esto va a ser mi día viernes, mi día, en este caso, jueves, mi día miércoles, mi día martes y mi día lunes. ¿Okay? Entonces empezamos la sesión, ¿okay? O empezamos el movimiento de esta gráfica, ¿okay? Entonces yo, como sé que el día lunes me realizó un máximo y un mínimo, simplemente porque voy a observar esto de acá. Este es el mínimo que realizó el precio
y este es mi máximo que realizó el precio en esta sesión. Ojo, ¿ok? Ahora dime, yo como sé que esto va a caer, siempre el precio te va a avisar y siempre el precio te va a decir, John, o siempre te va a decir, ¿no? ¿Cuándo voy a empezar a buscar movimientos hacia abajo o cuándo voy a empezar movimientos hacia arriba? ¿Por qué? Porque acá mi tendencia principal o mi movimiento principal sigue siendo hacia arriba. Pero ¿qué va a hacer siempre el precio? Te va a empezar a crear niveles en el cual nunca se van a poder romper, ¿no? Si tú hubieras visto la vela el día viernes me realizó este máximo de acá, ¿no? ¿Okay? Y me realizó este mínimo de sesión. Simple, sencillo. ¿Ok? Entonces, como el viernes me realizó este máximo y este mínimo, yo necesito saber si es que el día lunes, cuando abre el mercado, tiene la fuerza suficiente para que esto empiece a subir con mucho más fuerza. El día lunes el mercado abre y empieza a jugar siempre bajo estos niveles. ¿Van a haber muchos engaños para que suba o van a haber muchos engaños para que caiga? Podría haber. Pero luego yo voy a verificar bajo una gráfica de menor temporalidad y basándome en sesiones de mercados, como sesiones de Asia, de Londres y New York, para saber si me genera una estructura o movimiento, diré una tendencia, una pequeña tendencia bajista, en este caso, para poder vender este activo financiero. Entonces, el viernes me hizo este movimiento y me hizo este movimiento. Si ustedes pueden observar acá, y si vamos a una gráfica de menor temporalidad, acá van a observar de que el precio me genera un alto, un bajo, un alto, ¿no? Entonces, cuando rompe este nivel, significa que ya me generó un bajo más bajo en una gráfica de 15 minutos, ¿no? Si yo verifico esto y voy a ver que el precio retrocede nuevamente y no tiene fuerza para romper ese nivel, significa que el nivel del viernes ha sido un movimiento o ha hecho un movimiento, un nivel, diré, una resistencia muy fuerte para el precio, ¿ok? Entonces, ¿qué hace el lunes? El lunes simplemente nunca rompe por debajo del nivel y siempre se mantiene hasta este nivel donde cierra el día. ¿Ok? Entonces tenemos un movimiento muy pequeño, ¿no? Tenemos un movimiento muy pequeño, muy aparte que acá tenemos un GAT que ha tenido que hacer llenado. ¿Ok? Entonces acabamos esa sesión, acabamos la sesión diaria, ¿no? Entonces yo acá agarro, trazo mi nivel mínimo. En este caso, justo es esa vela entera que termina esta zona. ¿No? ¿Okay? Pero yo ya entiendo de que como tengo toda esta zona de acá y toda esta zona de acá, el nivel donde va a realizar mucho más fuerza para que empiece a haber un retroceso, si es que esto quiere caer, siempre va a ser el nivel más amplio, que en este caso, que es este nivel de acá. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a observar los niveles anteriores, vas a ver de que acá anteriormente siempre hubo una reacción. ¿Okay? Ahora, ¿cómo llego hasta este nivel? Esa es la pregunta, ¿no? Dense cuenta. Acá tenemos el máximo, el mínimo de Asia. El precio genera un bajo más bajo por debajo de este nivel. ¿Cuál sería el mejor o el preciso momento para yo vender? Cuando el precio retroceda nuevamente a mi nivel más alto y luego lo rechace. En este caso, vemos que el precio rompe por encima de la zona, pero luego la siguiente vela cae por debajo del mínimo del día lunes y empieza a buscar, ¿qué cosa? El mínimo del día viernes, ¿no? Entonces nuevamente el precio te hace un movimiento, te genera este mínimo de sesión, que sería este de acá, y sería este de acá, ¿no? Se dan cuenta que en los mínimos y en los máximos de todas las sesiones, el precio es donde tiene una reacción y un empuje mucho más fuerte. Si se dan cuenta, acá el precio, cuando cayó y cayó por debajo de este nivel, ¿ok? Por debajo de este mínimo, diré, de la sesión, ¿no? Únicamente llegó hasta esta zona. ¿Por qué? Porque era un fuerte nivel. De ahí que me generó una vela fuerte hacia arriba y de ahí nuevamente cayó y me generó un nuevo rechazo.
Pero la siguiente vela que tenía que hacer para saber si el precio va a subir nuevamente hasta niveles más arriba, sería, ¿qué cosa? Que el precio o la vela cierre por encima de este nivel como el máximo, el mínimo de la sesión del día martes. Entonces, ¿el precio que hizo? Pues simplemente subió con mucha fuerza, ¿no? Y llegó hasta esta zona, pero no llegó ese mismo día, ¿no? Llegó al día siguiente. Pero estábamos entendiendo de que el precio me estaba intentando cambiar un movimiento para arriba simplemente porque el nivel más importante, que fue el día viernes, fue el que estuvo trabajando, ¿ok? Entonces, yo tengo que entender algo. Si yo estoy viniendo de un movimiento hacia abajo, ¿ok? Nunca podría buscar una entrada mucho más hacia arriba si es que en realidad no salgo de todo este rango. La única manera de que yo empiece a buscar compras es que salga de este nivel, ¿no? Mientras me quede en esta zona de acá, puedo trabajar bajo máximos y mínimos de sesiones, ¿ok? Ahora ustedes se dan cuenta que el precio cuando llegó a este máximo, ¿ok? En este caso, disculpen, me confundí, el máximo sería este de acá, ¿no? Acá. Entonces, cuando el precio llegue a este máximo, miren lo que sucede, realmente rechaza y empieza a buscar, ¿qué cosa? Esta zona de acá. Y de ahí el día viernes, que es un día prácticamente, que es un día muy confuso en algunos casos, ¿no? El precio simplemente toma la decisión de cerrar en qué nivel, en este nivel de acá, ¿no? Entonces estuvo jugando durante toda la semana únicamente entre el máximo y el mínimo del día viernes, ¿no? Entonces yo como intraday, ¿qué puedo hacer? Necesito poner entradas en posiciones que sean beneficiosas para mí, ¿no? Que sean beneficiosas y que vaya a buscar cierta zona, ¿no? Si yo sé que el precio va a caer cuando cierre por debajo del nivel y digamos que yo entro en esta vela acá y de ahí veo que el precio no hace nada durante todo el día, tengo dos opciones: o mantener mi operación o simplemente salir o dejarla en break-even, ¿no? Porque si yo hubiera mantenido esta operación y la hubiera dejado en break-even, ¿no? Miren por acá, ¿no? Después que acabe el día, ojo, acá acabe el día, entonces cuando le dejo en break-even acá, simplemente luego nunca me iba a sacar de la operación porque el precio cayó directamente hasta acá, ¿no? Yo puedo, o nosotros podemos adivinar hacia dónde va a ir el precio, pero más no podemos decir cuánto le va a tocar o cuánto le va a costar llegar hasta ciertas niveles, ¿ok? Entonces, yo estoy verificando eso y simplemente quiero saber, John, ¿cómo puedo entrar en una gráfica de menor temporalidad? ¿No? Entonces, es ahí donde yo tengo que trabajar siempre bajo todas las sesiones que viene haciendo el mercado. Si yo divido esto en sesiones, ¿okay? Yo me voy a dar cuenta de algo, de que acá yo tengo el máximo que hizo Asia, que es todo esto de acá. ¿Okay? Ojo, para los que no saben, este indicador me mide el máximo, me mide únicamente lo que realiza el precio por sesiones. Esta es mi sesión de Asia, todo el indicador morado, ¿no? Entonces el indicador morado me dice que este es mi máximo de Asia, ¿no? Ustedes siempre escriban todo lo que puedan, ¿no? Si van a poner Asia, high, ¿no? Entonces, como el precio me hace un Asia high, siempre el precio está respetando. ¿Qué pasa? Abre Londres. Yo tengo que saber si es que Londres tiene la fuerza suficiente para romperlo o no. Londres abre, me genera esta vela con reacción y la siguiente vela cae. Luego, tengo que también indicar el mínimo de Asia. En este caso, sería este. Este es mi mínimo de Asia. Entonces yo tengo Asia low. Ok, voy a escribirlo acá. ¿Se dan cuenta de que cuando abre el mercado de Londres, empieza a jugar bajo estos niveles y lo único que hace hasta las 8 de la mañana que abre realmente el mercado de New York, porque a las 8 de la mañana abre en New York, porque de 7 a 8 estamos en precesión de New York, ¿no? Yo podría trazar acá una línea vertical
en este caso a las 8 de la mañana, para simplemente identificar de que el precio es ahí donde va a acabar el mínimo que me va a hacer Londres. ¿Por qué? Porque si yo tomo todo esto como Londres desde este punto hasta este punto de acá, ya el mínimo no lo estaría realizando Londres, sino lo estaría realizando ¿quién? Londres y New York. Pero a las 8 es un mercado más potencial por New York. Entonces, el mínimo que me genera Londres es este de acá, ¿no? Y este es el máximo que me genera Londres, que justo es el mismo nivel que me genera Asia, ¿no? Entonces vemos que el precio o las velas en 15 minutos no tienen fuerza. Si yo hubiera entrado en esta vela de acá, miren, una posición en corta en esta vela de acá y únicamente hubiera usado un stop loss por debajo, por encima de este nivel y una posición hasta esta zona de acá, estamos hablando de una gráfica de 1 un poco a 1 a 4. ¿Es una buena posición de entrada? Es una buena posición de entrada. ¿Qué tenía que tener yo? La paciencia para esperar a que abra Londres y me rechace ese nivel, ¿no? Por más que ustedes vean que únicamente son de repente pocos picks, a ver cuántos picks son, no sé por qué me sale unos 186 picks, medio raro, tanto mueves, ¿vale? Parece raro. Ahora son 18 picks. Sí, son 18, no sé, bueno. Entonces, si se dan cuenta, ¿no? He tenido que tener la paciencia para que me hace. Ahora, John, ¿pero por qué va a caer? Porque ustedes, chicos, tienen que identificar también la estructura que está haciendo el mercado. El precio me ha generado de este punto acá a este punto acá un movimiento de esta manera. Ya me generó un pequeño bajo más bajo, más el nivel de acá. ¿Ok? Entonces el precio llega hasta esta zona, ¿no? Una entrada simple, pequeña, corta, pero con mucho potencial en porcentaje. Dense cuenta que cuando acá el mercado de New York, de Asia, en este caso, iré de Londres, cierra por encima del máximo de Asia, ¿no? ¿Y qué hace New York? New York, en este caso, nunca supera el máximo que hace, en este caso, Londres, ¿no? Que podría ser también desde este nivel hasta este nivel. Ustedes podrían tomar líneas, siempre yo tomo líneas pegadas al cuerpo, o pueden trazar zonas que podrían ser una zona de esta manera, ¿no? Porque si yo digo cuál es el máximo de Asia, para mí también podría significar, según una gráfica de 15 minutos, un máximo este de acá, ¿no? Pero ¿por qué tendría que vender? Únicamente porque la estructura en 15 minutos me está haciendo esto, 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 y con esta caída me confirmó el movimiento y esta subida de acá, ¿no? Pero dése cuenta que el precio subió exactamente hasta dónde, hasta el máximo de la sesión del día viernes, que fue esta de acá. La reaccionó, ¿no? Reaccionó con mucha fuerza y también nos encontrábamos debajo de un nivel psicológico y el mercado de New York que hizo tirar el precio hacia abajo, hasta donde nuevamente si hubiera sido una entrada hasta el mínimo de Asia nuevamente o hasta el mínimo de Londres, ¿no? Si hubieran hecho una entrada desde ese nivel buscando el mínimo de Londres, digamos de esta zona acá, con un potencial únicamente por encima de esta vela y hasta este nivel de acá, hubiera entrado una entrada de 1 a 4, ¿no? Únicamente respetando máximos y mínimos que viene realizando el precio, en teoría, ¿no? Entonces son entradas que pueden ser muy buenas. ¿Cuál es el problema? Únicamente, o cuál es la dificultad que ustedes van a tener, de que yo no sé en qué momento esto se va a dar, ¿ok? Porque yo no sé de que esto va a suceder a las 10:45 de la mañana, ¿no? Entonces, ¿qué me quedaría poner? Simplemente alarmas en los niveles que yo crea y hacerle mucho seguimiento. Si yo estoy despierto y tengo un horario de trabajo de las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana o hasta las 12 para únicamente trabajar sesión New York, entonces busco un par que se encuentre dentro de la sesión o dentro de los bajos o mínimos que yo estoy buscando, pero siempre darle peso a ¿qué? A la estructura que está viniendo en corto plazo. ¿Cuál es el peor error que tienen los traders de intradía? De que siempre buscan entradas poniendo stop loss así
y un stop loss, un TP así. Y cuando el precio empieza a hacer este retroceso, que dicen, chao, operación. Cierran su operación y de ahí el precio continúa cayendo. Si no tenemos la capacidad para arriesgar pocos picks, entonces tenemos que tener la capacidad para aguantar movimientos, ¿no? Pero ¿qué busco yo con esta técnica o con esta manera de operar? Que siempre el precio se encuentre en un máximo de sesión de un día anterior o de días posteriores, y siempre el precio respete las sesiones que hace Asia como máximo, que hace Londres como máximo, o al revés, ¿no? Por ejemplo acá, ¿qué pasó en este movimiento alcista? Si ustedes se dan cuenta, miren el movimiento que está haciendo el precio en Asia. El precio me hizo este mínimo. Esta es la última vela que se formó en Asia. ¿Qué viene haciendo Londres? Londres tira el precio hacia abajo, ¿no? Juega con este nivel y de ahí lo rechaza. John, no tengo la seguridad para entrar. Entonces espera la estructura de mercado. ¿Cuál es la estructura de mercado? El alto que me generó y el retroceso. El retroceso está donde? Justo hasta el nivel que tenía marcado dentro de esta zona, ¿no? Entonces el precio que hizo un movimiento hacia arriba, pero dése cuenta cómo respetó el Asia, el mínimo de Asia. ¿Y qué hizo Londres? No, por ejemplo, yo marco hasta las 8 de la mañana. Hasta acá más o menos. No me acá. Entonces, acá es. Entonces, el máximo que me hizo Londres es todo esto de acá. Miren. Ahora, cuando el precio genera este movimiento y tengo este movimiento de acá, que es el máximo de Asia, miren eso. Yo tengo esto de acá, el precio cae, sube y esta vela sube por encima. Entrada potencial, posición en larga, desde este nivel, únicamente a riesgo la vela para ir hasta esta zona como máximo de Asia. Una entrada de 1.4. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace? Voy solamente por 19 picks, arriesgo 4 picks para irme hasta este nivel. Ojo que cuando yo digo 4 picks, ustedes también tienen que sumarle su spread, chicos, ¿no? Eso también piensen, ¿no? Porque por teoría cada quien tiene diferente broker. Si acá el TradingView le dice 4 picks, significa que ustedes no van a abrir no van a tener que tener solo de 4 picks, sino que sumarle el spread que tiene, que sería, no sé, depende del broker, 1.5 picks, 2 picks más, ¿no? ¿Ok? Y esto tendría un beneficio. Pero ¿por qué trabajo bajo esto? Porque simplemente como ustedes solo trading intraday o scalps, dependiendo de lo que estén buscando, no van a ir a tomar ganancias tan arriba. Van a buscar trades con entradas de pocos stop loss para buscar una extensión que se multiplique por 4 veces. Y si ustedes quieren seguir ganando más, buscar esos niveles. Buscar esos niveles que tienen potenciales. Pero esto ya es su paciencia. Su paciencia. Si tu paciencia no da para que subas hasta este nivel, entonces no lo hagas y mantente en este nivel. Pero el precio siempre está jugando bajo las sesiones. Siempre. Ustedes agarren una semana y empiezan a jugar bajo máximos y mínimos de sesiones diarias, y luego para tomar decisiones empiezan a jugar bajo máximos y mínimos de sesiones de mercado, o sea, sesiones asiáticas y sesiones y sesiones de Londres y sesiones en New York, y adecúen su tiempo. Si me dicen, John, pero a veces hay entradas a las 2, 3 de la mañana, pero chicos, ustedes tienen más de 100 pares dentro, más de 50 pares dentro del TradingView. Elijan o verifiquen qué par se encuentra en una buena posición para simplemente yo hacer alguna entrada potencial. ¿Cuándo no debería hacer entradas con este tipo de gráficas o con este tipo de estrategias? Cuando el precio está llegando, está rechazando un mínimo o máximo de Asia o de Londres, ¿no?
y a los minutos hay una noticia importante. Ahí mis máximos y mínimos decisiones no van a funcionar. ¿Por qué? Porque la noticia va a hacer lo que quiera y va a cambiar todo el movimiento de repente. Entonces, cuando ustedes son traders intraday, si ustedes saben que hay una noticia, por ejemplo, de las libras, ¿no? Una tasa de interés, ¿okay? Y ustedes hacen todo su análisis, hacen su expectativa de mercado, entonces, un día antes lo analizan un par de horas y de ahí se duermen y se levantan únicamente 10 o 15 minutos antes de que salga la noticia, ¿no? Cuando sale la noticia, ustedes empiezan a ver qué hacen las primeras velas de 5, usualmente de 5 o 10 minutos, para tomar qué cosa, alguna posición, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la mejor manera, ustedes como traders intraday, de sacarle beneficio al mercado, ¿no? Dije que iba a hablar de cuál es el error que mayormente cometen los traders intraday. Uno, que quieren ir por trades de 50, 60, 100 picks en un día, cuando el par que están tradeando tiene un ADR menor a 40, 30 picks, que es un ADR. Un ADR significa el rango promedio que hace el precio en picks por día. Entonces ustedes tienen que saber, tienen que averiguar más o menos cuánto hace su par que están tradeando en un día aproximadamente. Ese es el error más grande. He tenido personas que saben que el precio va a llegar hasta esta zona y hasta esta zona, pero cuando el precio llega a esta zona, como ven una vela fuerte, simplemente, ¿qué hacen? Extienden esto de acá y de ahí, ¿qué se hacen? Ruegan a que el precio llegue hasta este nivel. Cuando el precio luego, ¿qué hace? Se regresa nuevamente a su punto de entrada, entran en pánico, cierran la operación y de ahí el precio recién nuevamente cae. Entonces, si ustedes quieren ser trading intradía, busquen entradas que tengan picks con lógica, más no picks que son de un sueño. Los traders que son intraday y que yo conozco y que son muy buenos y que tienen muy buenas ganancias, ¿no? Simplemente nunca los he visto hacer trades mayores a 30, 20 picks. Nunca. Pero sus lotajes son altos, ¿no? Pero es la seguridad que ustedes deben obtener cuando esto hagan todos los días. No busquen el sueño de ir por 100 picks si ustedes se consideran traders intraday. Si ustedes se consideran traders swings, entonces sí lo pueden hacer, pero necesitan tener la capacidad psicológica para simplemente llegar de un punto A a un punto B. Y necesitan también tener una estrategia. Yo tengo una estrategia basada en falsas rupturas de líneas de tendencia o también rupturas verdaderas únicamente para mis trades swings. ¿Okay? Son técnicas que siempre la aplico. Y cuando no se está dando, simplemente puedo tratar de verificar un mercado en diario, ¿no? Para ver si es que existe alguna posibilidad. Ojo, a mí me da mucha flojera levantarme en Londres, ¿no? Prefiero trabajar mucho en New York y trato de buscar un par que tenga ese potencial en New York únicamente, ¿no? Si ustedes quieren trabajar Londres, que es muy potencial también, simplemente háganlo, ¿no? Entonces, esta manera es que ustedes pueden hallar TPs buenos y stop loss buenos, pero necesitan mucha práctica y mucha paciencia, ¿no? Por ejemplo, esto necesitan hacerle un seguimiento total. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver que acá el mercado cae y de ahí sube. Yo digo, entonces ahí hago mi entrada. Ok. Voy en largo. Acá. Mi stop loss por debajo. Y voy a ir mi TP a este máximo de acá. ¿Se dan cuenta que acá me sacó el trade? Si es que hubiera hecho esa entrada. ¿Cuál es el peor error que cometen los trades? Que el precio le hace esta posición, lo saca del mercado, apagan su computadora y se van a dormir. No le hacen seguimiento. No tienen el sentimiento o no tienen ustedes la pasión
por mantenerse despierto y esperar a ver qué hace el precio. Porque luego que hizo este movimiento, de ahí cayó y de ahí subió nuevamente, subió, se mantuvo siempre y de ahí que hizo el nuevo movimiento con esta vela acá. Y de ahí fue un trade sumamente ganador. Perdiste un 1%, el 2%, ok, acá recuperaste, ¿cuánto? El 6% o el 4%. En este caso, si perdiste 1, recuperaste el 4, sería el 3%. Si perdiste el 2, 4, el 8, entonces ¿cuánto ganaste? El 6%. Tienes que tener tú la paciencia para saber atacar y esperar el mercado. Si eres un trader que piensa como un trader intradía o un trader intradía, tiene que estar atento a sus trades, chicos, sobre todo si tienen un stop loss muy pequeño, ¿ok? Sobre todo eso. Pero lo que he venido a enseñarles el día de hoy de manera gratuita, y espero que haya sido muy interesante para todos ustedes, es de que los mercados financieros, los mejores niveles siempre van a ser máximos y mínimos de sesiones para mover el precio hacia arriba o hacia abajo alrededor de 15, 20 pics, ¿no? Esos son los niveles importantes, porque mientras ustedes están buscando un nivel, digamos, por ejemplo, ¿no? Este es un nivel que todo el mundo cree que el precio puede funcionar y la gente va a atacar este nivel, ¿no? Y va a buscar acá y va a ver que el precio se impulsa, empiezan a comprar, pero este nivel no es importante. ¿Cuál es el nivel más importante? Siempre el máximo y el mínimo de una sesión, más no estos niveles de impulso que se ven acá. ¿Cuándo los máximos y mínimos de sesiones no serían tan importantes? Cuando vemos trader swings, porque en trader swing únicamente buscamos algún nivel potencial donde anteriormente el precio ha hecho movimientos brutales para yo también poder hacer una entrada. ¿Ok? Chicos, entonces este es el consejo que les puedo dar. Agarren una vela semanal fuerte hacia abajo o hacia arriba, desglósenla por días, desglósenlas por horas y desglósenlas por 15 minutos. Agarren máximos y mínimos y vean cómo el precio siempre va a trabajar bajo ellos y cómo ustedes pueden tener TPs considerables. TPs adecuados al día, adecuados al movimientos, más no TPs que lo está buscando al lado de un rosario y se ponen a rezar para que el precio llegue hasta su nivel. Y no le tengan miedo a los retrocesos. Los retrocesos siempre van a formar parte de la rutina de un trader. Y si tú le vas a tener miedo a un retroceso toda tu vida, significa que no estás adecuado para este mundo y que simplemente el miedo a perder es más fuerte que el optimismo que tú puedes tener para ganar y saborear la victoria. Ok, chicos, entonces voy a empezar con la ronda de preguntas. Entonces voy a dar 5 minutos para que ustedes escriban sus preguntas dentro del chat. Ok, voy a poner un poco de música y voy a dar 5 minutos para que ustedes escriban en el chat sus preguntas. Vamos a ver qué preguntas me han dejado. Voy a ir respondiendo una tras una, ¿no? Para acabar bueno, mucha información. Dale, bro, gracias. Para los que no tienen mucha paciencia, es mejor el scalping. Sí, pero también es muy estresante, ¿no? Y necesitas una estrategia que te funcione prácticamente mayor de un 60%, ¿ok? Recuerden que mientras ustedes toman swings, el porcentaje, si es más bajo, no hay ningún problema, porque deberían tener un riesgo-beneficio un poco más amplio, ¿no? Muy buen consejo, gracias. Pero ustedes son nuestros amigos para poder entrar en operaciones, así es. Ustedes, cuando tengan la capacidad de analizar el mercado, primero tienen que saber si se encuentran en un impulso o en un retroceso. Para eso siempre tienen que mirar las gráficas de mayor temporalidad. Yo, por ejemplo, ustedes han visto que tengo un cuadro de esta manera, pero yo nunca trabajo así. Cuando ustedes han visto mis webinars, o diré mis slides, siempre trabajo de esta manera. Siempre tengo doble cuadro, ¿ok? Nunca me van a ver trabajando con uno únicamente. Nunca. ¿Ok, chicos? Tengan en consideración esto. Más. Muy buena, interesante operativa, bro. Dale, gracias, bro.
En swing se puede usar solo dos temporalidades. En swing la mayoría de veces me gusta utilizar, lo que pasa es que yo siempre me gusta ver mucho las velas mensuales y sobre todo cuando acaban las velas de 3M. ¿Por qué? Porque las velas de 3M me indican muy buenos pisos y muy buenas resistencias. Tengan en consideración. Si se puede utilizar dos temporalidades, podrías hacerlas. Te recomiendo que veas más las temporalidades semanales y 4H para que hagas entradas, pero necesitas tener una estrategia potencial, ¿no? En otro momento de repente podríamos hablar acerca de la estrategia que yo utilizo en tema swing, ¿no? Que es muy buena, muy simple, muy sencilla, pero también necesita de mucha práctica. A ver, ¿qué sigue? Se puede hacer el mismo procedimiento en velas de un mes. Estamos hablando de máximos y mínimos mensuales. Podría hacerlo, pero dependiendo de lo que estés buscando, ¿no? No te va a servir tanto como para entrar a swings. Para entradas de pequeño corto plazo, sí, pero si de repente no puedes, ¿no? ¿Cómo te podría servir y qué podría ser potencial, ¿no? Si que tú tienes esta vela mensual, ¿no? Y justo trazas una línea de esta manera de repente, ¿no? Así, como tu mínimo del mes, ¿no? Y cuando estás viendo que el precio llega acá, hay una gráfica de 15 minutos, y en esa gráfica de 15 minutos, justo en ese nivel está haciendo esto en New York, en Asia, y en Londres hace lo mismo, significa que New York va a subir este próximo, ¿no? Pero únicamente en ese nivel. Pero para que esperes de que el movimiento se encuentre hasta este nivel y se encuentre hasta ese nivel, es mucho tiempo, ¿no? Entonces, trabájalo bajo sesiones. Ojo, que el precio llegue acá al mínimo no significa que va a ser un movimiento muy fuerte hacia arriba. No, también hay que tener en cuenta lo que está haciendo como la última tendencia en una gráfica diaria, semanal. Si coloco mal mi stop loss y la operación me sacó, ¿recomiendas volver a entrar a la operación? No recomiendo que entres nuevamente en ese mismo momento que te sacó, sino que simplemente le hagas seguimiento al par, y si simplemente se mantiene siempre bajo la zona que he mostrado, como puse el ejemplo anterior, esperar que se dé una vela fuerte hacia arriba, ¿no? O hacia abajo, en este caso una vela fuerte hacia arriba, para que me confirme que el movimiento va a ir a buscar un nivel más alto. Eso se le llama hacerle un seguimiento. Buenas noches para todos. Ok, buenas noches familia, ¿qué tal? Pregunta, ¿los máximos y mínimos que se deben buscar son los de la vela una semana, los de una sesión o de las zonas importantes? Los de sesiones, ¿ok? Lo que he explicado el día de hoy es acerca de sesiones. Cómo trabajo entre un máximo y mínimo de una sesión de un día, ojo, de un día, porque siempre empieza a mover entre esos niveles, ¿ok? Y si forma una estructura o una tendencia bien marcada, es muy excelente para simplemente buscar, ¿no? Digamos, ¿no? Que te pongo un ejemplo acá, ¿no? Que tienes todo este día y es decir, precio, ¿no? ¿Ok? Entonces el precio luego, ¿qué hace? Esto de acá, cae, ¿no? Pero dentro de este movimiento ya sabes que el precio es bajista, entonces tú vas a decir, ¿no? La gente que hace siempre busca un nivel, ¿no? ¿Qué nivel es más importante? De repente algunos van a ir hasta por aquí, por acá, ¿no? Pero justo este es el mínimo de una sesión, ¿no? Entonces si es que el precio llega hasta este nivel y lo rechaza, ¿no? Significa de que existe un potencial para que esto caiga. ¿Hasta dónde? ¿Puede hacer un más bajo? Sí, pero el primer TP que deberíamos tomar siempre va a ser, ¿qué cosa? Este de acá, el nivel donde impulsó. Porque ese es el nivel más seguro donde va a llegar con mucha fuerza y mucho más rápido. Porque puede que llegue a ese nivel y de ahí suba nuevamente a ese nivel y de ahí recién caiga. ¿Para qué sube el precio? Para los que entraron acá, sacarlos por psicología de mercado. Únicamente sacarlos por psicología. Más no porque están pensando realmente de que el precio va a caer, ¿no? Yo siempre les he dicho, ¿no? Y siempre los he aconsejado a algunas personas, ¿no? Ustedes pongan un stop loss por encima del precio. Si la vela llega nuevamente ahí y no cierra por encima, entonces ustedes están felices. No se preocupen. Todo el mundo tiene miedo de llegar acá, porque a veces llega una vela fuerte acá y la siguiente vela ni siquiera hace una mechita hacia arriba y cae con todo. Mientras el precio no cierre sus niveles, por encima o por debajo de sus niveles, no salgan de la operación, chicos, y pierdan lo que te hagas perder. Son los
los máximos o mínimos de sesión, cuándo subirá su clase a su canal y cuál es su canal, creo que está claro. Son los máximos mínimos de... Sí, ¿no? Es que siempre me gusta ver esto, ¿no? Por ejemplo, esto les digo, ¿no? Si es que ustedes tienen un máximo de una sesión acá, ¿no? De una sesión anterior, y cuando abre una nueva sesión y ven por eso, ¿no? Que Asia ese nivel lo rechaza, y abre Londres, y Londres rechaza también ese nivel, ya es una entrada segura para que estudien. ¿Hasta dónde? Hasta un nivel más cercano. Por eso les dije, ¿no? Yo no voy a poner mi TP, ¿no? Mi TP hasta el mínimo de toda esa sesión, porque la sesión anterior de repente fue larga. Porque para que yo haga esa sesión pasó todo un día entero. De repente este día entero que va a caer no lo quiere hacer de esa manera, pero va a llegar siempre a un mínimo que ha generado anteriormente. En este caso siempre a los mínimos de la sesión de Asia que se ha formado anterior, ¿no? Lo subí a celular, lo voy a subir el día de mañana, ¿no? El día de mañana en la mañana temprano lo voy a subir, ¿no? Si no encuentran el canal pueden agarrar el link que está en mi Instagram. En mi Instagram hay un link y ahí les va a llevar directamente a mi canal. ¿Qué patrones de velas buscas? Me gusta buscar siempre una vela fuerte, en este caso, ya sea una vela envolvente o simplemente una vela pin bar, ¿no? En este caso, una vela pin bar puede ser un hanging man, ¿no? O dojis no me gusta, ¿ok? ¿Por qué? Porque las dojis pueden ser muchas veces falsas. Usualmente envolventes, las hanging mans o los hombres colgados, dependiendo si estoy de arriba para abajo o de abajo para arriba, ¿no? Ok, listo. Bueno, veo que no hay ninguna otra pregunta que han escrito, así que me imagino que esto está muy claro para todos ustedes. Nada, chicos, a ver. Ok, no, para este tipo de operativa solo debemos enfocarnos más en los máximos y mínimos sesiones y subir las zonas o niveles de 1H. Así es, niveles 1H para máximos y mínimos diarios y máximo de sesiones en 15 minutos. Pero sus TPs, chicos, sus TPs adecuados al tipo de operativa que ustedes están obteniendo. Siempre. Enfóquense en eso. Cuando ustedes son intradía, chicos, enfóquense mucho en porcentajes. No se enfoquen tanto en pics. Enfóquense en porcentaje. Porque uno como intradía, como va a hacer varias operaciones de repente, va a tratar de arriesgar demasiado. Y puedes incluso perder tu cuenta si es que no tienes el conocimiento adecuado. Pero enfóquense mucho en porcentaje. Arriesguen el 1%, siempre. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ganen una que va a ser de 1.4 o 1.5, en unas entradas pequeñas van a recuperar todo eso de anterior y va a ser mucho más sencillo de recuperar. Si ustedes quieren ser mucho más arriesgados, entonces pueden hacerlo. Pero recuerden que mientras más arriesgado va a ser un poco más difícil recuperar su cuenta si es que la han perdido demasiado. ¿Okay? Gracias, estuvo muy buena clase, he aprendido bastante. Dale, bro. Para eso siempre estoy intentando realizar esos pequeños webinars gratuitos, ¿no? Es una manera excelente, ¿no? Me gustaría enseñarles mi método swing que tengo, pero bueno, ya será otra oportunidad, ¿no? Cuando esté con buenos ánimos. Nada, chicos, para los que no saben, vamos a abrir un curso, pero no en estos momentos, lo voy a abrir luego de mi viaje, porque voy a viajar a Cancún. Entonces, luego de mi viaje, que va a ser para el mes de agosto, voy a abrir un curso para personas que estén interesadas, ¿no? Y bueno, siempre vengo dictando más que todo clases personalizadas, ¿no? Tratamos de que esto sea la manera correcta y simplemente de que ustedes tengan el apoyo adecuado, ¿no? Y que siempre vean la operativa en vivo de las personas que ustedes que les están enseñando. Trato de hacer esto de la manera más correcta, de la manera mejor posible. No tengo tanta publicidad en Instagram porque simplemente sé que las redes sociales es un mundo de mucho engaño. La gente trata de vender mucho humo diciendo que esto es falso, ¿no? Pero realmente esto es dedicación, empeño y muchos huevos o mucho valor, ¿no? Quiero estar en tu equipo. Dale, bro, bienvenidos, ¿no? Los que quieran tomar el curso para el mes de agosto. Voy a lanzar la producción ahora en julio, ¿no? Vamos a ver a cuántas personas o sea, usualmente yo doy todo, ¿no? Todo siempre van a ser conmigo, ¿no?
yo no tengo un alumno o otras personas que hagan el curso, no lo doy yo mismo, ¿no? Porque siento que las personas que llegan acá es por mí. Los que quieran estar en el equipo, bienvenido sea, saben que siempre van a contar con todo mi apoyo, ¿no? Y trato de hacer esto de la mejor manera con ellos. ¿Ok? Listo, chicos, nada, fue un gusto haber estado con ustedes en este tiempo. Cuídense mucho, no repasen, practiquen. Ahorita vean el mercado, pero estén muy atentos porque estamos a cuánto, si no me equivoco, a un día de que cierren las velas mensuales. Hay muchos engaños cuando falta un día. ¿Por qué? Porque el mercado o la vela va a tratar de posicionarse en un nivel exacto y va a quedarse ahí. Entonces les recomiendo que si tienen trades abiertos, que vayan con mucho cuidado. ¿Cómo sabemos cuándo se apertura el curso? Lo voy a mencionar en mis redes sociales, ¿no? Y también voy a colocar ¿cómo se dice? No me acuerdo, alguna propaganda dentro del grupo de Telegram. No se preocupen, ustedes lo van a saber. ¿Okay? Listo, chicos. Cuídense todos, bendiciones, muchas gracias a todos, muchas gracias Mateo, muchas gracias a los chicos de Colombia que se encuentran por acá. No sé si hay alguien de algún otro país, ¿no? A ver, mencionen chicos de qué parte son de Lima, de qué parte de Perú son, de qué parte del extranjero son, ¿no? Para saber más o menos un poco, ¿no? Para saber quién nos está avisando, gente de Piura, Camila es de Colombia, Berta es de Estados Unidos, uy, qué gusto, ahí desde Ecuador, ¿no? Qué bueno, ¿no? Hace tiempo que no hablaba con muchos de ustedes, ¿no? De Huaral, ¿no? De Huaral, Perú, ¿no? Tenemos Rosmari de Venezuela, ¿no? Esteban de Cali, Hugo de Ica, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes por darse ese tiempo, ¿no? Gente de todas partes, ¿no? Tenemos Diego que es en Surco, ¿no? Qué bueno, muy poco a poco nos iremos conociendo, ¿no? Muy poco a poco nos iremos conociendo todos ustedes, ¿no? Mediante las redes sociales siempre, ¿no? Y siéntanse en la potestad de escribirme, ¿no? Yo soy una persona que siempre trato de responder las preguntas que puedo con máximo, ¿no? Si quieren un libro, simplemente pídanmelo, yo les puedo dar algunos libros que podrían estar leyendo para las personas que tienen conocimientos muy básicos, ¿no? Ok, listo chicos, nada, ahora sí, les despido, cuídense, hasta luego, bendiciones, chao chao.